Justificación y regeneración. Por Charles Latter. Capítulo 11. Un cambio de ámbitos. De la carne al espíritu. Hasta aquí hemos considerado 6 representaciones bíblicas de la regeneración, cada una de las cuales nos ha dado más entendimiento de la naturaleza de este gran milagro. ¿Qué es la regeneración? Es una nueva creación, un hombre nuevo, un corazón nuevo, un nacimiento nuevo, una naturaleza nueva. Es la crucifixión de nuestro viejo ser y la resurrección de nuestro nuevo ser. Pero la regeneración es algo más. Es un intercambio de ámbitos, carne contra espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8, 5-9. Está claro en estos versículos que la regeneración implica un cambio de ámbitos. Los hombres no regenerados son de la carne, los hombres regenerados no son según la carne, sino según el Espíritu. Es trágico que la Nueva Versión Internacional reemplaza las palabras en la carne en versículos 8 y 9 por las palabras controlados por la naturaleza pecaminosa. Aquí la traducción bíblica ha dado lugar a una fantasía teológica. Los cristianos son los que ya no viven en la carne, ellos ahora residen permanentemente en el ámbito del Espíritu. A veces los cristianos dicen cuando han actuado impulsivamente o se han enojado que obraron en la carne. En realidad, los cristianos no pueden ni temporalmente obrar en la carne ni temporalmente convertirse en hombres no regenerados. ¿Qué significa cuando Pablo dice que el hombre no regenerado está en la carne y el cristiano ya no está en la carne pero en el espíritu? La respuesta puede ser expresada así: el hombre natural, no regenerado, reside en el ámbito o esfera de lo carnal. La carne es la fuente y contexto de toda su vida. No sabe nada del Espíritu Santo, vive enteramente en un plano carnal. Él habita en el ámbito de las glándulas y de los apetitos físicos, de los autos y de las computadoras, de los deportes y del entretenimiento, de los cosméticos y de la apariencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. El hombre no regenerado puede tener religión, pero eso también es carnal. Pablo nos dice que en un tiempo él conocía a Cristo según la carne, 2 Corintios 5:16. Este es el Cristo de la imaginación religiosa popular, cambiando siempre con la época. En nuestro día Jesús es representado, a menudo, como una pálida e insípida figura religiosa que vivía hace mucho tiempo y que andaba con corderos en los brazos. Pablo no conoce a Cristo más de ese modo. De hecho, no conoce a ningún hombre de acuerdo a la carne. ¿Por qué no? La respuesta está en el próximo versículo: Pablo ha pasado a un ámbito diferente. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:16 y 17. Este contraste entre los dos ámbitos de la carne y del espíritu forma la base de las palabras de nuestro Señor a la mujer samaritana en Juan 4. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:21-24. Generalmente tomamos estas palabras para explicar que la gente puede adorar a Dios en cualquier sitio, en la montaña o en Jerusalén. Esto es verdad. Pero Jesús no dice en este lugar o en otro lugar. Él dice ni en este lugar ni en otro. En otras palabras, Dios no puede ser adorado en este ámbito en absoluto, Él es accesible solamente en el Espíritu. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne. Filipenses 3:3. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2:18. Los cristianos son según el Espíritu. Pueden ver al invisible, Hebreos 11:27, y mirar las cosas que no se ven, 2 Corintios 4:18. Solo dos ámbitos.
La primera lección que podemos aprender de Romanos 8:5 al 9 es que Pablo piensa en términos de solo dos ámbitos. Un hombre está o en la carne o en el espíritu, él es un hombre no regenerado o un hombre regenerado. No hay un tercer ámbito de medio y medio. Un hombre es carnal, un inconverso, o es espiritual, vive en el ámbito del Espíritu Santo, un cristiano. Esta misma dicotomía se ve en Corintios 2, 14-16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí vemos nuevamente que hay solo dos tipos de hombres, el hombre natural, no regenerado, y el hombre espiritual, regenerado. Este hecho nos ayuda a comprender mucho mejor lo que Pablo dice en los próximos 4 versículos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios 3:1-4. La NVI erróneamente traduce el término carnal en estos versículos como inmaduros. ¿Qué dice Pablo aquí? Él dice que los creyentes de Corinto estaban, en cierta forma, actuando como hombres perdidos. No pude hablarles a ustedes como cristianos, tuve que hablarles como hombres carnales. Están actuando como hombres comunes. Necesitan renovar sus mentes para darse cuenta quiénes son. Es posible para un cristiano actuar a veces como un hombre perdido, especialmente cuando todavía es un niño en Cristo, pero esto es algo muy diferente a decir que un verdadero cristiano puede vivir su vida entera como un hombre perdido. Contrario a muchas de las enseñanzas populares, Pablo no está estableciendo una tercera categoría permanente de hombres, los que se llaman cristianos carnales, un tipo de diablo celestial que vive su vida, con Cristo en el corazón y él mismo en el trono. Un cristiano puede a veces actuar como un hombre perdido, pero cuando lo hace, está actuando fuera de quien él es, y no puede mantener la fachada por mucho tiempo. Cada ámbito tiene su propia mente. La segunda lección que debemos aprender de Romanos 8, 5-9, es que cada uno de los dos ámbitos se caracteriza por un cierto tipo de mente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, Romanos 8:5. Tome nota que Pablo no está haciendo una exhortación aquí. No está diciendo lo que debe de hacer. Él simplemente está exponiendo un hecho: los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esta es la realidad de la situación. Esto quiere decir que si alguien asegura ser cristiano, pero no piensa en las cosas del Espíritu, está engañándose a sí mismo. El cristiano está vivo en un nuevo ámbito. Él está en el Espíritu, su fuente y esfera de vida es el Espíritu Santo, y está naturalmente predispuesto hacia las cosas del Espíritu. Cuando se levanta por la mañana, cuando tiene unos cuantos minutos para descansar en el trabajo, cuando tiene tiempo libre, su mente gravita hacia las cosas de Dios. Cada mente tiene su propio fin. La tercera lección que podemos aprender de Romanos 8, 5-9 es que cada tipo de mente conduce a su propio fin, muerte o vida. La mente puesta en la carne, literalmente, mente de la carne, es muerte. Romanos 8:6. La muerte es su característica final, a pesar de lo agradable que parecía al principio. Piense en esto. Todo lo que es del ámbito de la carne, aun las mejores cosas, nos dejarán vacíos, en descomposición y corrupción, muerte. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de vida verdadera, y en el ámbito carnal a Él no se lo encuentra. Dios no solo está fuera del cuadro, sino la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, porque ni puede hacerlo. Romanos 8:7. Hay un profundo odio por Dios y su ley en el corazón de todo inconverso. Es por esta razón que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. En el hombre religioso y perdido, esta enemistad está a menudo bien escondida, pero en circunstancias adecuadas se manifestará viciosamente. Aquí necesitamos pensar solo en la reacción de los escribas y fariseos cuando se toparon con la benignidad encarnada: crucifícalo. No queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Tal vez aún algunos de estos líderes religiosos se horrorizaron al ver el odio tan intenso que sentían en sus corazones hacia el Hijo de Dios. La mente de la carne es muerte, pero, en contraste, la mente del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6 en griego. ¡Qué bendición es esto! Todas las cosas que son buenas, todas las cosas que son amables, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio, estas pertenecen y fluyen del ámbito del Espíritu. Andando en el ámbito nuevo. Digo, pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:16 al 25. En estos versículos de Gálatas 5 hay un contraste marcado entre los ámbitos de la carne y del Espíritu. Pablo aclara que aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Por el otro lado, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han hecho un corte definitivo con el viejo ámbito y la vida del pecado a través del arrepentimiento y fe en Cristo. Al cristiano se le promete victoria sobre la carne mientras que él camine en el Espíritu, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. De significado especial para nuestro estudio es el VS 25, si vivimos por, o en, el Espíritu, andemos también por, o en, el Espíritu. Observe nuevamente lo que ya hemos visto en Romanos 8, el cristiano es una persona que está en el Espíritu, vive en el ámbito del Espíritu, y su fuente de vida es el Espíritu. Ahora dice Pablo, dense cuenta quiénes son, y anden allí. Vívanlo en la práctica. Si vives en el Espíritu, anda en el Espíritu. Hay dos, y solo dos, ámbitos, y como cristianos estamos vivos en el ámbito del Espíritu. Porque ahora estamos vivos en este ámbito, podemos por primera vez andar por el poder que el Espíritu nos da en el lugar donde estamos ahora. Este andar en el Espíritu también supone obediencia a las instigaciones del Espíritu cuando sentimos en nuestros corazones que Él está entristecido por algo que estamos por hacer, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Cuando el Espíritu está entristecido, debemos parar inmediatamente. Por el otro lado, andar en el Espíritu también implica obedecer a las indicaciones del Espíritu cuando Él nos urge hacer algo positivo, testificar, orar, etc. No apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Es mientras andamos en el Espíritu que experimentamos lo bueno y agradable del fruto del Espíritu mencionado anteriormente. Los dos ámbitos en Romanos 7 y 8. El concepto de que la regeneración es un cambio de ámbito entre la carne y el Espíritu es de gran significancia para nuestra comprensión de muchas otras escrituras. En particular, es fundamental para el entendimiento correcto de Romanos 7. Nota que Pablo introduce su discusión entera de Romanos 7:7 al 25, refiriéndose a los dos ámbitos en los versículos 5 y 6, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí nuevamente, Pablo piensa en términos de dos y solo dos grupos. Los que están en la carne, no regenerados, son caracterizados por pasiones pecaminosas que obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Estas pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, los cristianos, por otro lado, son caracterizados por ser librados de la esclavitud a la ley y por el servicio bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No es difícil descubrir a cuál de estos dos grupos pertenece el hombre de Romanos 7. Él es carnal, vendido al pecado, Romanos 7:14. La ley está despertando toda clase de pasiones pecaminosas en él, Romanos 7:7 al 14. Él es cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros, Romanos 7:23. Él dice de sí mismo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Además, él no menciona al Espíritu Santo ni una sola vez en el pasaje entero. Claramente, este hombre no está en el Espíritu, sino en la carne. Por lo tanto, si un creyente usa Romanos 7 para consolarse cuando está derrotado, es inexcusable, aunque a veces se siente que pertenece allí, ver apéndice C. Es significativo que tan pronto como Pablo ha concluido su consideración de la ley,
el pecado y la carne en Romanos 7:7 al 25, inmediatamente resume todo una vez en términos de dos ámbitos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1 al 4. Nuevamente, estos versículos son simplemente una explicación reiterada y desarrollada de la introducción previa a esta sección en Romanos 7:5 y 6. Noten que en Romanos 8:4 los cristianos son descritos como aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como vimos antes en conexión con el VS5, esto no es una exhortación, sino la declaración de un hecho. No es una descripción de ciertos cristianos avanzados, sino de la vida en general de todos los creyentes. Romanos 8:14. Los versículos que siguen en este resumen, Romanos 8:5 al 14, continúan la discusión de la carne y del Espíritu y ya han sido considerados anteriormente.